sus 23 años ha logrado alcanzar uno de sus mayores sueños, ser esquiador de nieve. Y aunque en Venezuela predomina el clima tropical, este joven ha luchado por conseguir el mayor puntaje posible para representar a nuestro país en las Olimpiadas de invierno. Practica sobre el asfalto y compite sobre el hielo, y su mayor anhelo es que el tricolor nacional sea enarbolado en señal de victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno Rusia 2014. Hablamos de César Baena. César Baena nació en Caracas el 2 de noviembre de 1986, hijo de Zoila y César. Es el mayor de 3 hermanos. Desde pequeño siempre hice deportes al aire libre, me gusta mucho hacer cosas al aire libre. Vivimos afuera de Caracas, en un sector donde hay mucha vegetación, mucho que hacer al aire libre. De pequeño, bueno, mi primer deporte fue el karate. Ahí quizás creé un poco lo que es la disciplina, seguir órdenes de un entrenador, prácticamente. Y posteriormente empecé a hacer un poco de ciclismo de montaña, para después finalmente hacer rugby, que fue mi último deporte antes del esquí. Practicó karate hasta los 12 años, lo que le permitió desarrollar una disciplina de orden y constancia en lo que realiza ahora, el esquí sobre nieve. En cuanto a la disciplina, empecé karate hasta los 12 años de edad y creo que ahí creé un poco la disciplina, seguir las instrucciones de un entrenador. Después ciclismo de montaña, que también me sirvió bastante para crear resistencia y hacer una actividad al aire libre que me gustaba prácticamente. Luego ya de último antes del esquí fue el rugby, que lo comencé en la universidad y lo pude practicar afuera también y eso me dio también fortaleza para golpes de un deporte de impacto, también practicaba al aire libre. Y ya en los inicios del esquí se dieron dando, bueno, inspirado un poco por lo que mi papá, que tuvo la experiencia y nunca lo practicó de manera constante. El padre de este joven practicó esquí en su juventud y fue este el detonante que activó en César la pasión por tal deporte. De modo que al culminar su bachillerato, decidió emprender lo que para muchos era solo una aventura. Y en el camino conoció a la familia Boimar, quien le prestó su apoyo. Quise hacer el esquí estando justamente jugando rugby en Alemania y prácticamente fue, bueno, quizás el deporte que me faltaba y que conseguí algo de lo cual puedo practicar todo el día, todos los días y realmente empecé a necesitar practicarlo. Y fue con esa misma familia en Alemania que ellos dijeron, ¿por qué no lo haces representando a tu país? Y fue desde ese primer momento cuando después me fui a una concentración militar en Chile, un campamento militar donde pude hacer por 10 días una práctica disciplinada del esquí. Y ya fue cuando regresé a Venezuela, evidentemente ya en la universidad aquí no había nieve y pedí entonces empezar en Austria. Allí empecé en la universidad y en esos espacios de universidad pude practicar también el deporte. Empecé a estudiar alemán con miras a empezar comercio internacional, administración de negocios y bueno, realmente a la final tuve que congelar esos estudios porque me llegó la invitación de una escuela militar en Argentina, también para el esquí. Y ahí proseguí con la escuela militar y posteriormente ya empezó la Federación Internacional a decir, bueno, si eres el único de tu país, ¿por qué no te preparas para las Olimpiadas? Entonces cuando tuve la primera carrera en Australia, y en esa primera carrera en Australia conseguí los primeros puntajes que me llevaron a la Copa del Mundo. Y después siguieron todo el circuito de carreras hasta el día hasta hace el fin de semana pasado. Sin embargo, ha sido poco a poco una progresión de experiencias tras otras y ir mejorando la técnica y ir mejorando el desarrollo en el deporte. La decisión de irse a un país completamente desconocido para él, como lo era Alemania, ameritó una lucha con su familia. Fue muy difícil. Mi papá, siendo esquiador él mismo, claro, él nunca compitió, él nunca entrenó de manera rigurosa para una competencia. Había tenido la experiencia y me dijo que ese era un mundo muy difícil,
un deporte muy costoso, que evidentemente no tenía cómo practicarlo, dónde practicarlo, que no me iba a dar ningún fruto a la larga. Entonces con él fue una batalla muy difícil porque realmente él me decía que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Entonces tuve que, bueno, buscar mis patrocinantes, buscar el apoyo que inclusive el mismo Estado me ha podido dar. Y con eso he podido ir desarrollando el deporte en la medida que se ha podido y que es necesario desarrollar. Hoy en día, bueno, con la esperanza de que pueda clasificar para los Juegos Olímpicos, hacemos todo lo posible, tratamos de llevar un sistema de nutrición del que se pueda conseguir lo más cercano al que se necesita. Y por supuesto, siempre el apoyo de la familia está ahorita mucho más presente. Baena argumenta que ha sabido aprovechar cada oportunidad que se le presenta y los resultados así lo han demostrado. Me acuerdo cuando llegué al campamento militar en Chile, el federativo, que en ese momento era vicepresidente de la Federación Internacional, me acerqué y le dije, bueno, este es mi deporte, este es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y él, claro, un poco dudando porque, bueno, tú vienes de un país sin nieve. Sin embargo, hubo esa determinación que dijo, bueno, vamos a darte la oportunidad. Entonces, ha sido oportunidad tras oportunidad que la misma Federación Internacional me ha dado, que los mismos organismos y organizaciones internacionales de otros países me han brindado y que han visto poco a poco, bueno, que fuiste a este país, conquistaste esta prueba, fuiste al otro y como es un mundo bastante pequeño el del esquí, casi todo el mundo se conoce y a la final, bueno, poco a poco el apoyo se ha mejorado en función de asistir y competir en todas las pruebas. En Alemania enfrentó otros retos. Entre el trabajo, su entrenamiento y el cambio de cultura e idioma, Baena también tuvo que lidiar con el hecho de que su familia estaba al otro lado del mundo. Al principio tuve que cuidar a los niños de la familia y fue una gran experiencia porque yo no estaba preparado para ello. Inclusive llegué sabiendo inclusive inglés. Ellos me obligaron a aprender alemán y me hablaban alemán todos los días y eso fue un primer shock cultural que quizás a la final me ayudó porque inclusive el alemán es un idioma que se usa mucho en los centros de esquí de Europa. Entonces, bueno, pero al principio fue muy difícil porque venía de Venezuela, venía de 30 grados a estar siempre menos 5 grados y inclusive no solamente el idioma, sino estar totalmente solo y tratando de, bueno, llevar todo el sistema de entrenamiento y de estudios a la par. Fue un reto bastante bueno para el principio. Al principio sí me afectó, al principio me afectó bastante porque evidentemente no estaba con mi papá, con mi mamá y eso fue algo así como que, bueno, me sacaron, fue una decisión que yo mismo tomé, pero ya va, yo no quisiera haber tomado esta decisión de esta manera. Sin embargo, ya después dije, bueno, esto es lo que me toca, tendré que aceptarlo, tendré que afrontarlo y hoy día doy gracias porque eso me ha ayudado bastante para todo el sistema de competencias internacional. La familia Boimar forma parte importante en la formación de César Baena como esquiador. Y aunque comenzó cuidando niños, ellos le brindaron a este joven los conocimientos básicos para deslizarse sobre la nieve. Esta familia la conocí por un programa de au pair, el cual tú aplicas a 3 diferentes ciudades donde quieres ayudar como niñero y ellos te dan todo el alojamiento y las clases de alemán a través de un instituto alemán. Y inicialmente yo inclusive elegí una ciudad al sur de Alemania, de la cual no fui seleccionado, también buscando que fuera una familia de esquiadores. Pero esta fue una ciudad al oeste de Alemania, pero tuve la casualidad de que ellos mismos eran esquiadores y me llevaron primero no a un centro de nieve, sino a un centro artificial. Y ahí mismo en un centro artificial fue que aprendí. Y entonces le agarré, bueno, toda esa pasión, pero al principio tuve la suerte de tener una familia bastante buena, de lo cual siempre cuidaban de mí y siempre me apoyaban como si fuera mi propia familia. Al principio me daban la oportunidad de ir todas las veces que yo quisiera a la pista de esquí. Primero me enseñaron a esquiar con una amiga que era amiga de la mamá. Me enseñaron a esquiar desde el primer día, inclusive nos tenemos que ir a las 10 y ya nos tenemos que ir a las 10 y yo digo, no, yo me quedo. Entonces, bueno, al final me tuve que ir con ellos, pero el fin de semana siguiente empecé a entrenar y después ya me daban inclusive las llaves del carro y cuánto necesitas para la estación de esquí, aquí tienes. Y bueno,
fue así como que poco a poco me fueron aupando y los vecinos mismos me dijeron, ¿por qué no vas y solicitas a Venezuela más apoyo y realmente te dedicas a representar a tu país en este deporte, ¿no? Con el conocimiento adquirido, Baena decidió probar suerte en competencias internacionales para acumular los puntajes necesarios para ir a las Olimpiadas. Ahí pasé ya una etapa internacional donde la misma federación se dio cuenta de la posibilidad que había de llegar a unos olímpicos. Entonces fue cuando inicié el campamento militar, posteriormente en la universidad y ya después fue por mi cuenta siguiendo todas las pruebas que las válidas de la Federación Internacional te exige para poder lograr los olímpicos. Las primeras que fueron en Australia me acerqué bastante a los puntajes, después fueron en Finlandia, después fueron en Canadá en las mismas pistas olímpicas y posteriormente el Campeonato Mundial en la República Checa. Y fueron una serie de eventos en la temporada de Europa del 2008-2009 que fueron bastante fructíferos porque ya entré con un equipo, oficialmente con un equipo checo a entrenar y no solamente representando Venezuela, sino también representando este club checo que podía representar dentro del marco de los campeonatos nacionales de República Checa. La primera vez que me tocó competir fue en el 2008 en Australia. Venía de Argentina, de haber entrenado con los militares, inclusive me acuerdo por las noches entrenaba con los militares se asustaban porque supuestamente la escuela militar no estaba abierta durante la noche, pero yo estaba dentro de la misma escuela militar y me ponía a trotar al horario australiano porque sabiendo que iba a llegar 2 días antes a Australia, antes de la competencia. Llegué justamente y hay una técnica del esquí que no conocía que se llama esquí clásico, que es sobre una huella. Y la primera vez que me monté en los esquís fue en la misma competencia, eso fue un sábado. Y me acuerdo genial, fue genial esa experiencia porque realmente hay mucha gente de Australia que me apoyaba sabiendo de que era la primera vez que practicaba esa disciplina y que bueno, venía de un país donde no hay nieve prácticamente. Y ya el domingo hice la disciplina que ya conocía, que es esquí de patinaje, y durante la semana siguiente que conocí a mi exentrenador de República Checa que me estuvo brindando todo el apoyo para finalmente hacer la maratón de 42 kilómetros. Los chilenos decían que no podía haberla hecho en menos de 6 horas y la logré en 3 horas 20 y realmente fue, bueno, fueron lágrimas de alegría de haber llegado después de todo ese dolor, porque realmente ya después de 1 hora, esquiar más de 1 hora, ya la diversión se va un poco, ¿no? Ya es un poco el reto de que tú tengas para resistir ese esfuerzo. Y 3 horas 20 fueron bastante fuertes esa carrera, pero a la final se logró y bueno, una enorme satisfacción en esas primeras pruebas. Mucho frío. Mucho frío, uno está aquí en Venezuela y dice, bueno, qué paraíso es esto, ¿no? Cada vez uno valora más a Venezuela porque ves como aquí no hay nieve. La nieve es divertida cuando tú dices, bueno, ok, voy a pasar unas vacaciones. Ahora, vivir en la nieve, tener que estar siempre en ese frío es algo que me he tenido que adaptar. A llevar temporada tras temporada norte y sur de frío y bueno, cambiar un poco la mentalidad de que, bueno, hacia llega frío, esto es algo que hay que asumir y bueno, y seguir con fuerzas en mejorando la técnica, mejorando los tiempos. Ante todos estos retos, ¿cuál sería la palabra con la que Baena definiría todo su esfuerzo? Quisiera poner la palabra coraje, quizás. Cuando llegas a una pista y ves unos esquiadores que tienen más de 8 esquíes, que tienen 2 entrenadores, que tienen una masajista, que tienen un sistema de apoyo tan importante, y no solamente eso, sino una experiencia de más de 20 años sobre unos esquíes. Y quizás, bueno, con los pocos años que tenga, me reto a decir que, bueno, voy a una carrera contra ellos y ves una pista, gente de Rusia, de Finlandia, de Noruega, que tiene toda su vida prácticamente en los esquíes. Bueno, eso es un reto bastante grande y decir, bueno, ¿por qué ellos son los únicos que tienen que estar en este deporte? Venezuela también tiene que estar representada y voy a dar lo posible porque en este deporte está demostrado que sí se puede llegar a niveles altos a pesar de la edad y eso es lo que con coraje hago cada día y cada vez que estoy en una competencia.